Buenos días, amados hermanos y amigos que nos están viendo. El Señor les bendiga de una manera especial y de una manera sobrenatural. Este es un día hermoso hecho por Dios para que nosotros seamos edificados y enseñados. Así que te voy a pedir en el nombre de Jesús que recibas esta palabra que es para tu vida. Como siempre, me acompaña mi bella esposa, Jacqueline de Atencio, y te habla tu servidor, el pastor Antonio Atencio. Ella también te saluda. Dios te bendiga, Dios te guarde, que en este tiempo recibas muchas bendiciones de parte del Señor. Hoy hay una palabra poderosa para tu vida. Vamos a aprender lo que Dios trae para nuestras vidas y para tu vida en el día de hoy. Amén, gloria a Dios. Y esperamos que el Espíritu de Dios sea el que te esté ministrando. Y vamos a hacerlo, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas. Es una parábola muy conocida. En el verso 25 hasta el 37 vamos a estar leyendo el libro de Lucas, la parábola del buen samaritano. Es una parábola preciosa que ministra mucho nuestras vidas. Y mi bella esposa, como siempre, me acompaña a leer. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca a aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo Jesús: ve y haz tú lo mismo. Amén. Esa palabra tremenda y poderosa. Haz tú lo mismo, le dijo el Señor. O sea, el Señor nos está diciendo a nosotros que hagamos lo mismo, es decir, que seamos buenos samaritanos. Me llama poderosamente la atención esta palabra porque dice que un sacerdote descendía, y ahí vemos su condición espiritual, descendía y no ayudó a aquel hombre necesitado. Y luego un levita, que es de los adoradores, también descendía, es decir, su vida espiritual también descendía, por lo tanto tampoco le pudo ayudar. Pero me llama la atención la palabra que dice que este samaritano, sin ser de Jerusalén, sino que él iba de camino, es decir, iba hacia la gloria, iba hacia arriba, iba espiritualmente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los buenos samaritanos son aquellas personas que están bien con el Señor, que están en sintonía con el Señor. Y eso es lo que nos trata de enseñar, entre otras cosas, esta parábola tan hermosa que refirió nuestro Señor para hablar de ayudar al prójimo. Porque te quiero hablar esta mañana de los deberes de los hijos de Dios para con el prójimo. Ya que hemos venido estudiando y si has tenido una secuencia en todos los estudios que estamos haciendo, hablamos de los deberes de los hijos de Dios para con Dios, que son verticales, los deberes horizontales, vimos los deberes para con la iglesia, los deberes para con nosotros mismos, y cerramos hoy con los deberes para con el prójimo. Debemos ayudar al prójimo, tenemos la obligación que dice la palabra de Dios. El Señor le dijo a estos fariseos que lo estaban interpelando, le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es decir, el Señor quiere que nosotros seamos buenos samaritanos. Y en estos tiempos tan difíciles, tiempos de escasez, tiempos de pandemia, tiempos de crisis, es donde Dios está viendo nuestro corazón para ver si realmente nosotros somos unos buenos samaritanos. Es decir, si nosotros ayudamos o no al prójimo. Y vamos a comenzar con el primer punto. ¿Amén? Vamos a avanzar y vamos a leer la palabra de Dios en
en el primer punto que vamos a estudiar este día. Mi bella esposa, como siempre, me acompaña. Mateo 22, verso 36 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén a esa palabra. Fíjese esta palabra tan tremenda, ¿no? Que ya la hemos mencionado anteriormente, una palabra muy conocida, donde el Señor Jesucristo resume toda la ley en dos mandamientos. Él hace un resumen. Los 4 primeros mandamientos, que son verticales, los resume en uno solo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo. Ahí resume los 4 primeros. Y los 6 siguientes son horizontales, es decir, se refieren al prójimo. Esos 6 mandamientos el Señor los resume en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya lo hemos dicho en los estudios anteriores, que debemos amarnos a nosotros mismos. Para amar al prójimo tenemos que amarnos a nosotros, pero amar al prójimo es un mandamiento de Dios. O sea, Dios nos exige que tenemos que amar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Le preguntó un fariseo al Señor en la parábola del buen samaritano. ¿Quién es tu prójimo? Todo aquel que está cerca tuyo. ¿Quién es tu prójimo? Tus vecinos, tu familia es tu prójimo. Todos aquellos que que están a tu alrededor son tu prójimo. Aquellas personas que Dios te presenta en el camino, aquellas personas que se acercan a ti a pedirte, aquellas personas que solicitan una ayuda tuya, aquellas personas que a veces te las consigues en la calle y tienen una necesidad, y tú y yo a veces nos hacemos los desentendidos y no vemos o no queremos ver la necesidad de aquella persona. ¿Sabes? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Si yo me amo, tengo que amar a los demás. Hay un testimonio tremendo de un pastor que una vez lo compartió conmigo, que él venía por una vía principal y vio de repente algo en la carretera. Él le dio de lento y se orilló a la derecha, detuvo su auto y se bajó. Cuando corrió, era una persona que estaba en medio de la carretera, había sufrido un accidente y estaba malherido. Y él se bajó, corrió a donde estaba este hombre. Y cuando lo tomó en los brazos para levantarlo, él le dijo: gloria a Dios, estaba orando por ayuda porque no me puedo mover. Era un hermano en Cristo. Y este pastor lo tomó en los brazos y lo sacó de la carretera, porque si hubiese venido una gandola, cualquier carro, lo hubiese acabado de matar. Él salvó su vida. Fue un buen samaritano en ese momento. Demostró que lo amaba. Porque amar al prójimo es sacrificial. Es comprometerse, es tener responsabilidad con aquellas personas que Dios nos presenta en el camino o que están a nuestro alrededor. Amar al prójimo es entregarle al prójimo, es no envidiarlo. Todo lo que dice la palabra de Dios, incluyendo a nuestros padres: honra a papá y a mamá, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es un mandamiento con promesa, y son nuestros prójimos. Hay gente que no ama a mamá o a papá o al padre porque los abandonó, porque no está, porque no. Dios no nos dice que no depende de ellos, depende de nosotros. Si ellos se han portado mal, igualito los tenemos que amar. Si hay un vecino que se porta mal, igualito lo tenemos que amar. Si hay un hermano o una hermana que te hace la vida de cuadrito, hermano de sangre, tienes que amarlo porque es tu prójimo. Amar al prójimo incluye sacrificio. No debemos ni envidiar, ni codiciar, ni siquiera ponerle el ojo a algo que es del prójimo. Lo que es del prójimo es del prójimo, y lo que Dios te ha dado a ti es tuyo. Así que amar al prójimo incluye sacrificio. No te olvides, es un gran mandamiento. Estúdialo, estudia los 6 mandamientos últimos que Dios le dio al pueblo de Israel y siguen vigentes para nosotros, resumidos por el Señor en este solo. Estúdialo, analízalo, porque el Señor espera que tú y yo, en este tiempo sobre todo, amemos al prójimo. ¿Qué te parece si avanzamos a un segundo deber con respecto al prójimo? Y mi bella esposa me va a acompañar, como siempre, a leer las Sagradas Escrituras. Mateo 25:34 dice así, al 40.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dites de comer, tuve sed y me dites de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén. Fíjese, ahí el Señor está dando de nuevo una parábola para decirnos una gran verdad. El Señor nos está diciendo: cuando nosotros ayudamos a alguien necesitado, estamos haciéndolo a Dios, no al hombre, sino a Dios. Él nos está haciendo una comparación para que nosotros estemos entendidos en la palabra y no estemos descuidados. Hay gente que piensa y le es gravoso: ahí viene otra vez a pedir, ahí viene, y siempre lo mismo. Pues Dios nos los está poniendo en el camino, son prójimos y debemos ayudarlos. El segundo punto es ayudar en la necesidad de tu prójimo, ayudarlos en las necesidades. Hay mucha gente necesitada. Yo tengo amigos, ¿verdad?, que hemos compartido, y hermanos en Cristo que dicen: bueno, pues yo tengo un negocio y llega mucha gente pidiendo en este tiempo, más que en cualquier otro tiempo. Pues es el tiempo donde Dios está mirando nuestro corazón y está viendo si amamos al prójimo y si también le compartimos de lo que Él nos ha dado, de las bendiciones que Él nos ha dado, le compartimos al prójimo y le damos a ellos. Es importante compartir de lo que Dios nos haya dado. Algo pequeño, algo material, dinero, o a veces lo que necesita es una palabra, a veces necesita un consuelo, un abrazo, a veces necesita una palmada, a veces la persona está buscando un poco de afecto, que no lo consiguen en ninguna parte. Pero si un hijo de Dios o una hija de Dios le da de esa parte que Dios le ha dado, pues podrá bendecir a esa persona de una manera sobrenatural. Así que compartamos, da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Si hemos recibido de gracia de parte de Dios, compartamos con aquellos que tienen necesidad. Acordémonos cuando estemos comiendo ampliamente y en abundancia, acordémonos del que no tiene. Primeramente de la familia de la fe y luego acordémonos de aquellos desvalidos que también están en la calle, y Dios nos los presenta a nosotros y nos los trae en el camino para que nosotros le ayudemos. Vamos a avanzar un tercer y último punto de este precioso día. Como siempre, mi bella esposa me va a acompañar con dos citas bíblicas, llamadas la Gran Comisión. Una está en Marcos y la otra está en Mateo. Vamos a leer primero la de Marcos, Marcos 16, versos 15 y 16, y luego leemos la de Mateo 28. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Entonces fíjese, la primera palabra de este punto se refiere a predicar el evangelio. Es una orden del Señor, es un mandato. Id y predicad el evangelio. Amén. Y a toda criatura, no dice a unos sí, a otros no, a toda criatura, es decir, toda la persona que Dios nos presente en el camino debemos compartir el evangelio. Entonces una cosa es amarlos, pero yo si los amo debo accionar, ¿verdad? Amén. No debo quedarme en solo amar, debo amarlos, debo ayudarlos, con lo que Dios me ha dado debo ayudarlos. Pero otra cosa sumamente importante es compartirles la palabra, es decir, predicarles la palabra de Dios, para que ellos puedan tener acceso a la salvación, para que ellos puedan ser salvos, para que sean librados de la muerte y de la maldición del pecado, para que sean librados del infierno. A algunas personas no les gusta hablar de esto, pero hay que decirlo. Amén. Cuando salvamos una vida la estamos librando del infierno. Amén. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, el Señor, un mandato, y una orden, y predicad este evangelio. Es decir, nosotros tenemos que predicar de día y de noche a todas las personas que Dios nos coloca en el frente, y aún hoy día mucho más por las redes sociales lo podemos hacer. A través de todas las redes sociales nosotros podemos enviar la palabra. Ahorita nosotros estamos en una campaña de 7 días terminando de evangelizar, es decir,
enviando mensajes a nuestros contactos y libre a todas las personas por todas las redes sociales. Amén. Para compartir el Evangelio, para buscar que las personas sean salvas, que las personas conozcan a Cristo y en medio de esta situación puedan recibir a Cristo como el Salvador. La mejor decisión que un ser humano puede tener. Pero no nos quedamos solamente en predicar. Dice Mateo 28, 19 y 20, que no solo nos debemos quedar en predicar, sino que también debemos y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. O sea, no solamente ir y predicar, sino que el Señor nos dice, vayan también y hagan discípulos. Es decir, no me puedo conformar con compartir el Evangelio y la persona reciba a Cristo, porque el enemigo, como dice la misma parábola del buen sembrador, puede retirar la palabra y puede hacer que la persona retroceda y se pierda. Yo tengo que discipularlo, yo tengo que hacer discípulos. Es importantísimo predicar el Evangelio, pero también es sumamente importante hacerlo un discípulo de Cristo. Así que te invito, tú que me estás viendo, a que hagas discípulos. En este tiempo, mira, por las redes sociales, a través de cualquiera de ellas, puedes establecer el nexo. Si ya la persona se convirtió y te contacta, hazlo tu discípulo. Amén. Dentro de poco vamos a tener un entrenamiento especial para ser discípulo a través de las redes. Así que herramientas hay, las vías las hay. No estoy encerrado, no, las vías las hay. Dios las ha creado para que nosotros podamos compartir el Evangelio y para que podamos hacer discípulos, y de esta manera estamos conquistando nosotros almas para el reino y además acumulando tesoros en los cielos. Amén. Como dice la palabra de Dios. Así que mientras más almas ganas, más tesoros tendrás en los cielos. Así Amén. que hay recompensa para ti, para mí, para todos aquellos que compartimos el Evangelio, para todos aquellos que hacemos discípulos. Y recuerda que dice enseñándole todas estas cosas, es decir, enseñándole la palabra de Dios. Es importante que le enseñemos es la palabra de Dios. Podemos enriquecerlo con testimonios personales y testimonios de otras personas, pero es sumamente importante es que la palabra sea el centro de tu enseñanza, de tu discipulado, y sobre todo cristocéntrica. Mostrarle a Cristo, mostrarle el amor de Dios en Cristo, lo que Cristo hizo y lo que Cristo espera que nosotros hagamos. Por eso estamos hablando de nuestros deberes, cerrando hoy los deberes de los hijos de Dios en los postreros tiempos. Recuerda el deber para con el prójimo. ¿Cuál es ese deber? Amarlo, pero amarlo a la manera de Cristo. Ayudarlo, darle de gracia lo que de gracia has recibido, y también compartir el Evangelio y hacerlo tu discípulo. Así que te invito, tú que me estás viendo, busca las almas para Cristo, predica el Evangelio, gánate a alguien para Cristo y luego hazlo tu discípulo. No hay nada mejor que tener un discípulo que te diga, mira, enséñame, mira, tengo una duda, mira, y te llamen, no importa la hora. A mí me llaman de madrugada, a cualquier hora. Siempre está dispuesto para tu discípulo. Y Dios te recompensará en gran manera. ¿Qué le parece esta palabra a mi bella esposa que hemos compartido en esta preciosa mañana? Hermosa palabra la que hemos aprendido hoy, ¿verdad? La de amar al prójimo. La palabra es algo que nos enseña cada día lo que debemos hacer. No es si tú quieres, es un mandamiento. Y cuando obedecemos a Dios y pagamos un precio por ello, te va a venir una gran bendición. No importa que no sientas ayudar, ayuda. Dice que crees que no ama, ama, porque nosotros lo hacemos porque amamos a Cristo. Obedece la palabra, ama al prójimo, que la bendición viene de lo alto para la gloria de Él. Amén. Amén a esa palabra. Amado hermano y amigo que nos estás viendo, Amén. Dios te bendiga de una manera especial y sobrenatural. Y sé que el Señor ha hablado a tu vida. Procedamos, que Dios nos tiene gran recompensa. Dios te bendiga y Dios te guarde.